Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Habacuc capítulo 3. Oración de Habacuc. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla a conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? Contra los ríos te airaste. ¿Fue tu ira contra el mal? Cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria, se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz y a lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con tus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró a mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Por la gracia del Señor entramos a la penúltima entrega de esta serie y gracias a Dios por su paciencia y su ayuda, y de verdad le externo mi sincero agradecimiento por el aprecio que ha demostrado estos ya prácticamente 3 meses que hemos estado meditando en el libro de Habacuc, y por la estima que usted ha estado desarrollando por la predicación expositiva. El título del mensaje de esta mañana es Una oración extraordinaria, y quiero que tenga a mano el versículo 1 de nuestro pasaje del capítulo 3, la cual nos indica que esta es una oración del profeta Habacuc. En mi experiencia personal, la oración es uno de los eventos más asombrosos que puedo experimentar en mi vida cada día. No estoy menospreciando la meditación de la palabra de Dios, pero la oración trae consigo una mezcla de emociones, algo entre miedo o terror y de confianza, una mezcla de confusión y certeza. Y la razón es porque Dios en su gracia me ha concedido conocerle cada vez más. Y estoy seguro que todo santo de Dios, que conoce a Dios, que tiene un concepto correcto de Dios, seguramente tiene un concepto correcto de sí mismo y nunca más se acercará a la oración de la misma manera como lo hacía antes. Dios es santo. ¿Cómo puede permitir que un ser tan impuro como yo entre a su presencia?
en el mismo momento que piense en acercarme a Él y extender mi mano hacia Él, debería caer muerto como Usías. Sin embargo, puedo acercarme con confianza. Dios es soberano. ¿Quién soy yo para pedirle algo? Él tiene todo el derecho de ignorar mi voz, pero sin embargo me dice que se goza en la oración. Dios es magnífico. ¿Cómo puede ser que yo, siendo tan impuro, sea templo suyo? No soy mejor que el cielo donde Él habita. Sin embargo, Él está en mí. Cada área y acto en nuestras vidas se ven profundamente impactadas, o deberían ser profundamente impactadas por Dios. Solo cuando somos conscientes del carácter de Dios es cuando nuestra autosuficiencia es removida y vemos lo débiles que realmente somos. Solo cuando somos conscientes de la santidad de Dios es que el pecado se hace aborrecible a nuestros ojos. Cuando entendemos que Dios es soberano, es que nuestras demandas personales e egoístas pasan a segundo término. Mientras más Dios se revela a nosotros, su creación pareciera cantar una alabanza continua en nuestros oídos. Él es el Dios que controla el amanecer, que permite el calor abrasador, pero nos refresca con la brisa por la tarde. Misma brisa que puede ser también un presagio de una tormenta. El Dios que resuena en los cantos de los pájaros es el mismo que resuena en la voz de los truenos. Solo cuando caemos en cuenta de quién es Dios, quiénes somos nosotros, es que nuestras quejas nos producen vergüenza. Nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras concepciones, nuestros corazones con sus intenciones y motivaciones y nuestras bocas sufren un cambio radical. Y esto es lo que nos indica el pasaje que el Señor pone hoy delante de nosotros. Hay un cambio radical en la forma que Habacuc se acerca a Dios y a la situación que enfrenta. Su mente y su corazón han sido llevados a ver más allá de sus fronteras. Ha sido enseñado a enfocarse en medio de la confusión y desconcierto. Dios le ha revelado que usa instrumentos extraños para dar respuesta. Que Dios responde. No es un Dios inactivo, pero no admite órdenes de nadie. Él es soberano. Y todo sucede porque Él lo determina, porque Él orquesta, porque Él lo diseña. Dios ha instruido al profeta respecto a la verdadera actitud de la fe. Le ha dicho: deja de buscar explicaciones y prioriza la instrucción. Le ha sido revelado que el justo por la fe vivirá. Le ha sido revelado en el Mesías, y aunque las tinieblas parecen predominar, le fue dicho que la tierra será llena de la gloria del Señor. Le ha sido mostrado lo inútil que son los ídolos y el fin de los injustos. En pocas palabras, Dios ha hecho pasar su gloria delante de Habacuc. Dios ha desplegado ante sus ojos su santidad, su justicia, su paciencia, su misericordia, su sabiduría, su poder, su soberanía. El Señor le ha indicado que ante Él toda la tierra debe de callar. No hay nada más que Habacuc tenga que decir, no hay nada que nadie tenga que decir ni agregar. La mente y el corazón de Habacuc han sufrido tal impacto que su oración o sus labios no se abren más para quejarse o demandar, sino para adorar, para alabar a Dios y expresar una intensa declaración de confianza y gozo en Dios. Dios ha llevado a Habacuc a aceptar las ordenanzas justas y misericordiosas que le ha revelado.
Y Habacuc, a su vez, escribe esta oración y da una instrucción de cómo cantar esta oración. Note que el pasaje dice oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Sigionot es un término musical. Ahora el versículo 19 indica que es al jefe de los cantores sobre instrumentos de cuerda. Habacuc da instrucciones de cómo cantar esta oración, y cuando está haciendo eso, lo que está produciendo, lo que intenta hacer es llevar al pueblo de Dios a aceptar de igual manera las ordenanzas justas y misericordiosas, a pasar de la queja a la alabanza, a la adoración, y tener confianza y gozo en nuestro Señor. Esta oración extraordinaria tiene dos elementos que vamos a considerar esta mañana. El primer elemento es la convicción reverente, y el segundo elemento será la súplica correcta. Dos elementos en esta oración: la convicción reverente y la súplica correcta. Veamos la convicción reverente. El pasaje abre diciendo lo siguiente, versículo 2. Oh Jehová, oh Señor, he oído tu palabra y temí. Esa es el primer elemento. Dos veces el profeta ha hablado, dos veces que misericordiosamente el Señor ha respondido. El Señor ha querido informarle a Habacuc acerca de sus planes de juicio sobre Judá y el castigo sobre los caldeos. Los judíos y los caldeos en la época de Habacuc claramente le han dado la espalda a Dios, y lo han hecho para perseguir la gratificación personal. Ambos pueblos se han sumido en la idolatría y en todo tipo de violencia e injusticia. Ambos pueblos han hecho concesiones con el pecado. Viven ignorando a Dios. Los caldeos son ateos en función o en razón de que no creen en Dios, sino que tienen otros dioses. Los judíos ciertamente no se les podría considerar ateos en el mismo sentido, pero sí que son ateos en el sentido práctico, porque viven como si no tuvieran Dios, como si no hubiera Dios. Ambos pueblos muestran la falta de un entendimiento de quién es Dios y quién es el hombre, lo que ha provocado que se comporten de una manera irreverente delante de Dios. Y de igual manera, la humanidad en nuestros días, y muchos llamados a sí mismos cristianos, están continuamente dándole la espalda a Dios. Están en constante búsqueda de su gratificación o satisfacción personal, y presentan a un Dios que está ahí para nosotros, para cumplir nuestros deseos, como si Dios fuese un mago, o fuese un esclavo nuestro, o fuese el genio de la lámpara. Viven en una total irreverencia a Dios. Ahora, ¿qué debemos entender por reverencia? Porque la palabra dice: oí tu palabra y temí. Esto es más allá de un miedo, esto es reverencia delante de Dios. Esto es más que portarse bien en el servicio. Esto es más que poner atención a la predicación de la palabra de Dios. Esto es más que traer la Biblia o no hacer ruido en la iglesia. Reverencia es tomar el conocimiento de la grandeza de Dios y aplicarlo diariamente. Y convencidos de su carácter, caminamos con confianza y actuamos con respeto hacia Dios. Reverencia es reconocer y honrar la autoridad, la soberanía, la santidad, la misericordia de Dios con temor, debido a que Él es Dios y es más grande que todo. Presentarnos con reverencia delante de Dios
nos abre las puertas para conocer a Dios de una manera mucho más profunda y de una manera correcta. Como su exclusiva creación, salvos por gracia de un final pavoroso por nuestros pecados, agradecidos por la justicia de Cristo que nos ha sido imputada por la obra perfecta y completa de Cristo a nuestro favor, debemos entonces, en amor y obediencia, en gratitud, darle todo el honor, toda la gloria y toda la adoración que merece. Tenemos que desarrollar una actitud de reverencia. Esta es una parte importante del carácter cristiano. Es esencial de cómo nos relacionamos con Dios y particularmente en las circunstancias más complicadas. Pero definitivamente la reverencia no es un tema ni un deseo en el corazón de las personas. La razón es porque no conocen verdaderamente a Dios, y los que dicen conocer a Dios no parecen estar muy convencidos. No viven como que estuvieran muy convencidos. Y esto es por principio bíblico. Proverbios capítulo 1, verso 7 nos dice: el principio de la sabiduría es el temor, es la reverencia al Señor. Y esta sabiduría se manifiesta en la vida práctica a través de nuestras conductas, de nuestra obediencia, de nuestras reacciones y o motivaciones. Juan Calvino decía lo siguiente. Escuche, el hombre que nunca será, el hombre o la mujer, nunca será debidamente tocado e impresionado con una convicción de su insignificancia. Nunca podrá tener un concepto correcto de sí mismo hasta que se compare a sí mismo con la majestad de Dios. Solo cuando nosotros tenemos una convicción de la majestad de Dios es que nosotros adquirimos un conocimiento correcto y debido de quiénes somos nosotros. Y eso debe impulsar entonces la reverencia. Quien conoce y está convencido de quién es Dios, entonces su vida estará caracterizada por la reverencia a Dios. Es tal el asombro y la santidad y la grandeza de Dios que este creyente, este justo, refleja un compromiso de honrar a Dios. El temor del Señor nos lleva a vivir con una actitud de reverencia al reconocer la grandeza, el poder de Dios y aplicar estas virtudes en nuestro andar. Y déjenme dar un ejemplo. La persona que teme al Señor, la persona que reverencia al Señor, no está ansiosa por el futuro, porque su mirada está en Dios, porque su esperanza está en Cristo, porque ella sabe que Dios es todopoderoso. Reconoce que Dios es soberano y justo, y que todo lo que decide es justo y soberano. No siempre lo va a entender, pero más que explicaciones, sabe que lo que requiere es la instrucción de Dios para agradarle, sea lo que sea que Él determine hacer en la vida de la persona. Eso es reverencia. Y esto me lleva a preguntarnos: ¿qué tan maravillado estás de Dios? ¿Qué tan asombrado estás de Dios? Quizás lo correcto que deba preguntarte no es qué tanto, sino primeramente, ¿estás asombrado por Dios? ¿Estás maravillado por Dios? Y la respuesta no es múltiple, las respuestas no son varias, es sí o no, y es fácil de comprobar por la reverencia que tienes ante Dios. Habacuc expresa que ha hecho tres cosas: considerar, atender y creer la palabra de Dios. Dice: he oído tu palabra, pero no simplemente la oí, no, la oí, la consideré, atendí, creí tu palabra y temí.
La reverencia posteriormente lo ha conducido a un sometimiento humilde a la voluntad de Dios y se siente obligado a no imitar la falta de reverencia, la falta de temor a Dios de toda la nación. Amados, la reverencia se hace presente en nuestro procurar la santidad. La reverencia nos obliga a separarnos del mundo. Por la reverencia nos rehusamos, y escucha esta palabra, nos rehusamos, nos negamos a ser guiados por las normas del mundo. Por la reverencia nos rehusamos a usar el tiempo, las fuerzas, las bendiciones que Dios nos da misericordiosamente para malgastarlas en lo que la malgasta el mundo. La reverencia nos impulsa a poner nuestra confianza en Dios, a poner toda nuestra esperanza en Dios. La reverencia a Dios provoca que dejemos de creer que nosotros somos quienes separamos lo que es de Dios y lo que es nuestro. La reverencia provoca que deje de creer o que dejemos de creer que podemos separar lo que es de Dios y lo que es nuestro. Ah, no, este dinero es mío, este dinero es de Dios. Este día es mío, este día es del Señor. No. No somos nosotros quienes determinamos, todo es de Dios. Nosotros no determinamos qué le corresponde a Él y qué nos corresponde a nosotros. Dios ha determinado qué es suyo y qué nos corresponde a nosotros. No venimos el domingo porque nosotros hayamos determinado que este es el día del Señor. Entonces vamos a entregarle el día al Señor. No, Dios escogió este día para su gloria. Él nos invita y nos comparte su día. No nosotros decimos, Señor, te voy a entregar el domingo. No, el Dios dijo, no santificarás, el día de reposo para el uso exclusivo de la gloria de Dios. Y lo hizo para su propia gloria. Y la reverencia entonces nos debe llevar a evitar cualquier seducción, cualquier estorbo para el uso correcto del domingo. La reverencia nos lleva a evitar cualquier seducción, cualquier estorbo para el uso correcto del domingo. La reverencia nos lleva a tener cuidado del uso de las diversiones y el tiempo de descanso. La reverencia nos lleva a tener cuidado de cómo vestimos, de las intenciones detrás de nuestro procurar físico. Alguien preguntaba que si era malo usar bikini. Y me llama la atención cómo formula la pregunta, cómo generalmente la gente formula las preguntas. No pregunta si usar bikini es pecado o si usar bikini desagrada a Dios. La gente normalmente está buscando hasta qué punto puede estirar la palabra de Dios para complacerse a sí mismo. ¿Cuáles son las lagunas legales que hay en la palabra de Dios? ¿Hasta dónde puedo estirar? ¿Qué tan malo es de tal manera que yo lo pueda disfrutar pero tampoco ofenda a Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios en este ejemplo? Dice la palabra de Dios, todo me es lícito, mas no todo me conviene. La pregunta no es si usar bikini es malo. La pregunta es si conviene a la gloria de Dios usar bikini. ¿Glorifica a Dios? ¿En qué me conviene o en qué conviene al testimonio? ¿En qué ayuda o bendice a mi hermano o hermana? Ningún padre aquí dejaría a su hija, ningún esposo dejaría a su esposa o su hija ir en ropa interior a la iglesia, al trabajo o a la escuela. Nadie anda en ropa interior cuando tiene visitas.
Y la pregunta es, ¿qué tiene de diferente el bikini con la ropa interior? Solamente que uno es bikini y otro es ropa interior. Es lo mismo. Pero eso es muy legalista. No, discúlpame. Santidad, reverencia no es legalismo, es amor a Dios, es respeto a Dios. Este no es mi cuerpo, es cuerpo de Dios. Él me lo dio. Yo no puedo hacer con mi cuerpo lo que yo crea que puedo hacer. Él me lo dio. Yo le voy a entregar respuestas, le voy a dar cuentas de lo que yo hice con él. Amados, la reverencia nos lleva a tener cuidado de las personas con quienes nos relacionamos. Lo que hablamos con ellos. No solo lo que hablamos, cómo hablamos con ellos, lo que nos permitimos escuchar o no. La reverencia nos lleva a considerar que estamos de paso en este mundo. La reverencia nos lleva a aborrecer, a confesar y a arrepentirnos de todo pecado en todas sus formas. Cuando surge el conflicto, nuestras actitudes, nuestras conductas deben sí o sí reflejar la nueva vida en Cristo que nos fue dada por el Espíritu Santo que vive en nosotros. Eso, iglesia, es reverencia. Dios es visto y apreciado. Dios es considerado el gozo y el placer más grande. Somos llenos de convicción reverente cuando se nos es revelado en su palabra, en la intimidad de nuestra devoción con Dios. Cuando escuchamos su voz, no hay más que callar y permanecer quietos ante Él. Así es como el temor a lo que pueda hacer el hombre se va. Así es como nuestros miedos e incertidumbres son sometidos. Así es como nuestros ídolos son derribados. Y otro punto a destacar de la oración de Habacuc en esta frase es que él oyó y ha temido. Y escuchen, Habacuc no teme a su entorno. Habacuc no teme a la presión que pueden ejercer sus vecinos. Ni siquiera teme a la brutalidad y a la seducción de los caldeos. No teme ni reverencia a los ídolos. Ellos tienen labios, dijo él, pero no hablan. No hay sabiduría en ellos. No hay nada asombroso, no hay nada extraordinario. Más bien son falsificaciones. Son objetos inútiles. Dice el pasaje, lo mismo que aquellos que los crean y adoran. Los ídolos no pueden revelar con anticipación lo que va a ocurrir, ni tienen el poder para llevar a cabo nada. Pero escuche la expresión, oh Dios, oh Dios, oh Jehová. Jehová es completamente distinguido sobre todo y sobre todos. Oh Dios nos lleva a considerar que todo en Dios es asombroso y extraordinario. Dice el pasaje del versículo 3 al verso 6. Su gloria se extiende por todo el cielo. El mundo entero está llena de su alabanza. Viene envuelto en brillante resplandor y de sus manos brotan rayos de luz que muestran el poder que en él se esconde. Detrás de él llegan plagas terribles y detrás la fiebre abrasadora. La tierra tiembla cuando él se detiene. Se estremecen las naciones cuando las mira. Las viejas montañas se derrumban y se deshacen los montes antiguos, pero los caminos de Dios son eternos. Esta expresión, pero oh Dios, tú hablas y nosotros tememos. Oh Dios, habla que tus siervos y tus siervas oyen. Oh Dios, eres causa de temor, eres causa de asombro, eres causa de reverencia, de adoración, pero al mismo tiempo eres causa de confianza, de seguridad, de gozo, de consuelo, de esperanza y de victoria. Es muy posible que cuando Habacuc está haciendo esta oración, él está meditando, él ha leído y ha meditado los hechos poderosos de Dios en Génesis y en Éxodo. Hechos a favor por Dios, por su pueblo. Pero déjame preguntar, ¿has llegado al punto en que lo que has oído de Dios y de sus poderosos hechos te infunden convicción reverente?
¿Qué has oído y temido de la santidad de Dios, de la justicia de Dios, de la omnipresencia de Dios? Todos sabemos que Dios es omnipresente, está en todas partes. ¿Cómo entonces respondemos reverentemente ante esa afirmación? ¿Has oído el justo juicio sobre los pecadores de la nación de Habacuc? ¿Has oído el lamentable fin de los injustos? ¿Has llegado al punto en que puedes decir, como el versículo 16, al oír todo esto, tuve miedo, mis labios se pusieron a temblar, mis piernas dejaron de sostenerme y todo mi cuerpo perdió su fuerza? ¿Sabe? Este es lo que ocurre cuando hay un encuentro con Dios realmente. Todo santo ocurre esto. Isaías está delante de la presencia de Dios y dice, ay de mí, soy hombre muerto. No hay nadie que pueda experimentar la presencia de Dios sin experimentar todo esto. ¿Has oído que con el poder de su boca creó el universo? Y que con el poder de su boca lo sostiene, te sostiene. ¿Has oído cómo Dios salvó a su pueblo de Egipto con mano poderosa? ¿Has leído, has escuchado cómo abrió el mar en dos? ¿Has oído cómo durante 40 años hizo llover alimento del cielo? ¿Has oído que desde antes de la fundación del mundo pactó un Salvador y llegado el momento lo envió y nació de la doncella María? ¿Has oído que en una cruz destronó al enemigo de nuestras almas, al pecado y la muerte, y por eso somos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales? ¿Has oído que resucitó triunfante de la muerte? ¿Has oído que viene por los suyos? ¿Has oído que no es de quien quiere, sino de quien Dios quiere tener misericordia? Y yo sé que lo has oído. La pregunta es, ¿estás convencido de esta palabra? ¿Qué temes entonces? Bien, podemos decir, como también dice el pasaje 16, al oír todo esto tuve miedo, mis labios se pusieron a temblar, mis piernas dejaron de sostenerme y todo mi cuerpo perdió sus fuerzas. Aún así, esperaré tranquilo el día en que Dios ponga en angustia al ejército de nuestros opresores. ¿Qué temes entonces? Somos tentados a ceder al miedo y al pánico. Al momento de esta profecía, los ejércitos caldeos se levantan. Todos los días nuestros enemigos se levantan. Las circunstancias, las pruebas, las dificultades nos deslumbran y somos tentados a ceder al miedo y al pánico. ¿Sabe? Ceder a cualquiera de estos dos es irreverencia. Eso expresa que no tememos realmente a Dios. Habacuc muestra que en lugar de temer a las circunstancias, en lugar de temer a las personas, hay que temer a Dios. Él, ustedes y yo y todo el pueblo de Dios estamos en manos de Dios. Y para el pecador, tú que estás embriagado por los placeres de este mundo, cuyo único temor es no poder seguir teniendo tiempo para satisfacer tus apetitos carnales, tus ambiciones, que a las circunstancias que Dios permite o orquesta llamas estorbos. Tú que reconoces intelectualmente que la Biblia es cierta, debes saber lo que dice Jesús en Mateo 10:28. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Toda nuestra admiración, toda nuestra reverencia, toda nuestra adoración son exclusivas de un solo y verdadero Dios, quien le ha placido revelarse a nosotros en Cristo Jesús y en sus Escrituras. A.W. Tozer decía lo siguiente: lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios
es lo más importante de nosotros. ¿Por qué? Porque según la idea que tengamos de Dios, así será nuestra relación con Él. Si pensamos que Dios es como cualquier hombre a quien podemos no respetarle, no reverenciarle, no confiar, no creer, no prestarle todo el honor que merece, así será nuestra vida cristiana. Dios no será nuestro único Dios, será un Dios entre tantos dioses que tenemos. Amados, solo cuando llegamos a esta convicción reverente de quién es Dios, podemos darnos cuenta que nuestra mayor necesidad no es, escucha bien, tu mayor necesidad, mi mayor necesidad, no es que Dios resuelva nuestros problemas o circunstancias. Solo cuando llegamos a esta convicción reverente de quién es Dios, es que nos percatamos que requerimos de una intervención poderosa del Señor en nuestras almas. La desesperación, la angustia puede ser buena si nos lleva al segundo encabezado, si nos lleva a la súplica correcta. Escuche lo que dice el pasaje en el versículo 2, continúa. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, dala a conocer. Muéstranos así tu compasión en medio de tu enojo. Mire qué hace Habacuc. Habacuc simplemente ora por un avivamiento. Él sabía cómo Dios había obrado en la antigüedad y cómo el pueblo había respondido a eso. Y Habacuc quiere ver eso en su generación. ¿Por qué orar por un avivamiento? ¿Por qué no orar por la destrucción de los caldeos? ¿Por qué no orar que Dios cambie simplemente las circunstancias? Repito, porque el problema no es físico, el problema no es emocional, no es político, no es económico, no es moral. El problema es espiritual. Y para resolver el problema espiritual, Habacuc entiende que necesita un poderoso avivamiento como en los tiempos antiguos. Permítame decirle una vez más que nuestra mayor necesidad no es que Dios resuelva nuestros problemas políticos. Nuestra mayor necesidad no es que Dios resuelva nuestros problemas emocionales o económicos. Nuestra mayor necesidad no es que Dios haga un milagro en tu cuerpo o en mi cuerpo o en nuestras emociones. Nuestra mayor necesidad es que Dios trate con nuestras almas. Necesitamos de avivamiento que transforme de manera radical, que alcance la raíz de nuestros problemas morales y espirituales. La falta de temor y reverencia a Dios, la manera como pensamos y actuamos, la manera tan servil como nos proponemos obtener todo lo que el mundo ofrece, los deseos ambiciosos y egoístas que nos dominan, ese pecaminoso pensamiento de que Dios está para servirnos, solo demuestra que tenemos un entendimiento pobre de quién es Dios y un entendimiento pobre de quiénes somos nosotros. Estamos en búsqueda de que Dios avive nuestras obras, no las suyas. Queremos mensajes y enseñanzas que nos emocionen. Queremos ser entretenidos. Solo queremos que alguien nos dé una palmadita, nos diga que todo va a estar bien. Buscamos avivamiento apelando a las emociones, con canciones, con conciertos, conferencias, eventos multitudinarios. Hoy llaman avivamiento a salir eufórico de un concierto cristiano. Incluso le ponen títulos como Pentecostés. Hoy avivamiento es que tengas una mega iglesia, que te vaya bien en los negocios, que estés viviendo en la zona, en la dimensión de lo sobrenatural. Déjame decirte que nada de eso es avivamiento. Todo eso es idea de hombre. De un corazón egoísta ha nacido. En primera, el avivamiento no es una obra del hombre, es una obra de Dios. No es un logro,
no es algo del hombre, no es algo que pueda surgir de mí mismo, es algo que solamente viene de Dios. Si no es Dios quien lo da, nadie en el mundo lo puede obtener. Fuera de esto, todo lo que se puede ofrecer es una falsificación de la obra del Espíritu Santo. Y esto es peligroso. El hombre no ha entendido que su problema no está afuera, no está en las personas, no, el problema no son las personas o las circunstancias. Siempre nos gusta escondernos detrás de eso. Nosotros nos gusta sentirnos víctimas de las demás personas y las circunstancias y no admitimos nuestra propia responsabilidad. No entendemos que nuestro problema no está afuera, está dentro de nosotros y la solución no está en nosotros. La solución está fuera de nosotros, mejor dicho, arriba de nosotros. Habacuc nos enseña que solo hay una cosa que podemos hacer en la búsqueda de un avivamiento, y es suplicar, clamar a Dios. Habacuc se da cuenta que solo Dios puede producir cambios dramáticos que como nación les lleven a un autoexamen profundo y genere una renovación personal. Solo así él entiende que la nación empezará a mirarse a sí misma y a buscar a Dios. Iglesia, esta es la causa, esta es la razón por la que nuestro amor hacia Dios se enfría. Esto explica el aumento de la iniquidad tanto en el mundo como en la iglesia, como en nuestros propios corazones. La falta de asombro, la falta de reverencia, la condescendencia o la permisividad que tenemos con el pecado en nuestras vidas es la razón de que nuestros corazones se endurecen y dejan de ser sensibles a Dios. Todo acto de injusticia, todo pensamiento impuro o falso que no es sometido a la obediencia de Cristo, toda expresión de pecado en nuestras vidas nos llevan a un alejamiento del Señor y cada vez se oscurecen más con respecto a su gloria, su amor, su santidad, su soberanía, su justicia y su gracia. La pregunta es, ¿usted cree que es necesario un avivamiento en nuestros días? ¿Por qué sería necesario? Bueno, porque nuestra época no es diferente a la de Habacuc. De hecho, es peor que la de Habacuc. Y como Habacuc, nosotros también deberíamos estar ansiosos por ver el nombre de Dios reverenciado en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra sociedad y en la iglesia. Debemos estar ansiosos que Dios haga algo y hable de manera tal que reivindique su gloria en nuestras vidas y podamos llegar a una convicción reverente. Note una vez más la oración. Dice, aviva tu obra. A menudo, en realidad, oramos por oro, aviva mi obra, Señor. Pero debo tener una mente y un corazón por la obra de Dios. La obra de Dios es mucho más grande que la mía. ¿Y sabe cómo vemos esto? Porque incluso queremos decirle a Dios cómo debe de glorificar su nombre. Nos atrevemos a sugerirle a Dios o ordenar a Dios cómo debe glorificar su nombre. Oh Señor, glorifica tu nombre. Sana, o haz esto o aquello. No permitas que fulano o fulana hable mal de ti. Deja que vean tu poder. Lo que en realidad estamos procurando es que Dios avive su obra para no ser avergonzados nosotros, para que vean que nuestro Dios es poderoso. No estamos procurando la gloria de Dios, estamos procurando nuestra propia gloria. Déjame decirle que si no cree en la palabra de Dios, solo le voy a repetir lo que dice Lucas 16. Aun si vieran a un muerto resucitar y éste les testifica, aún así no creerían. Dios no es glorificado cuando responde cuando y cómo nosotros queremos, sino cuando Él hace su voluntad y nosotros nos sometemos humildemente a su voluntad. Le repito, Dios no es glorificado cuando responde cómo y cuando queremos, sino cuando Él hace su voluntad y nosotros nos sometemos a ella humildemente. Charles Spurgeon oraba de la siguiente manera: sacude toda la amargura de todo lo que tenga que ver conmigo mismo.
Señor, aviva tu obra, no dejes que tus propios propósitos se queden sin cumplir, aunque no sean comprendidos del todo, por muy injustos que nos puedan parecer, y que la gloria llegue únicamente hacia ti y nosotros estaremos bien satisfechos, aunque seamos olvidados y desconocidos. Eso, amados, es una oración extraordinaria. Esta es la oración de alguien que comprende quién es Dios y quién es Él, que tiene una convicción reverente y está satisfecho en Dios. Y analice sus propias oraciones. Esta es una oración que dista mucho de nuestras propias oraciones. Otro punto es que dice, Habacuc no ora, avívalos, Señor. Oh, señores que son tan pecadores, necesitan un avivamiento. Señor, obra en ellos. No, Habacuc no olvida que él es parte de esa nación. Eso muestra que usualmente somos propensos a estar más preocupados por el pecado, por las conductas de los demás, por la corrupción y la pereza de los demás, que de nuestras propias corrupciones. Eso muestra que tenemos un concepto muy equivocado de nosotros mismos. Cuando de juzgar el pecado de las demás personas somos dogmáticos. Cuando se trata de juzgar nuestros propios pecados, los justificamos. Habacuc se mira a sí mismo y en su oración va implícita la obra de aviva tu obra en mí. En mí. ¿Y cómo empieza todo? Con una oración. Con una oración reverente. Todos debemos buscar a Dios y darnos cuenta de nuestra absoluta dependencia del poder que solo Dios puede dar. Cada vez que hay un avivamiento y el poder de Dios se manifiesta, ¿saben? Ni siquiera es necesario decir, vamos a hacer un culto de oración. Simplemente lo hacen. Un avivamiento empieza con orar y nos anima a orar. Y es por eso para nosotros, más bien es bueno para nosotros leer y aprender de estas historias en la palabra y mirar atrás lo que Dios ha hecho para darnos cuenta de que el Dios viviente de aquellos días no ha cambiado. Es el mismo ayer, hoy y por siempre. Cuando Dios actúa y cuando las personas se dan cuenta de que el Dios verdadero está en medio de ellos, son humillados y son asombrados. ¿Sabe cómo empieza un verdadero avivamiento? Un verdadero avivamiento empieza siendo humillados los hombres. Les hace sentir que no pueden hacer nada. Los llena de un sentido de reverencia y de temor a Dios. No salen corriendo como gallinas espantadas del culto. Nos hace ver y nos mantiene buscando a Él y nos mantiene dependientes de Dios. Nuestra necesidad suprema y nuestra necesidad más grande es conocer a Dios, al Dios vivo y el poder de su fuerza. No necesitamos nada más importa. Sin embargo, cuán ausente está esto en nosotros. Nuestras oraciones son tan egoístas, tan mundanas, tan superficiales, cuando lo que debe llenar nuestra oración debe ser gustos y deseos y prioritariamente espirituales. Me llama la atención que Dios parece hacer esto después de un periodo de gran prueba y desaliento. Es después de estas experiencias tan dolorosas que Dios envía avivamiento. Cuando estamos entre la espada y la pared, en un momento crítico que estamos desesperados y desamparados. Dios de hecho nos lleva a esos puntos de desespero para después producir en nosotros anhelo por avivamiento. Y ciertamente no es causa inmediata de gozo, pero su fruto es bendito, gracias a Dios. Uno no parece entenderlo, pero es así como Dios actúa. Mire entre las naciones, como le fue dicho a Habacuc, ¿cómo podemos entender que la iglesia clandestina
La iglesia cristiana clandestina más grande se encuentra en estos momentos en Norcorea y en China, países completamente comunistas. ¿Cómo podemos entender que la persecución de los cristianos en países musulmanes está produciendo gran cantidad de conversos al cristianismo? Pero observe esto mucho más particular. ¿Cómo explica usted su conversión a Cristo? ¿No es acaso después de un gran periodo de secas, cuando nos percatamos que éramos cántaros incapaces de retener agua viva? ¿Cómo explicamos el crecimiento de la fe? ¿No es acaso después de largas jornadas por el desierto de la aflicción? Personalmente, uno de los versos que más me ha ayudado a entender que los desiertos son necesarios, y escuchen, son necesarios y son expresiones del amor de Dios, es Oseas capítulo 2, verso 14. Apunte el pasaje, yo se lo voy a leer. Oseas 2:14 dice, Dios dice lo siguiente: he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. La primera vez que yo leí este pasaje, me pregunté, ¿quién llevaría a su novia al desierto para tener una cita de amor? Si yo le propusiera eso a mi esposa, ella pensaría seguramente que estoy mal de la cabeza. ¿Por qué Dios llevaría a su amada al desierto? Escuche, porque una vez que su pueblo haya sentido la incomodidad de su privación, entonces escucharía la voz de Dios una vez más. En el desierto, lejos de los ruidos de este mundo, lejos de las comodidades, de las ambiciones egoístas, incapaces de sobrevivir por nuestros propios medios, nuestros sentidos se agudizan a la voz de Dios. Somos forzados a levantar la mirada y darnos cuenta que nuestra ayuda está en el cielo, en aquel que hace salir el sol y permite la lluvia. Es ahí cuando el hambre nos recuerda que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Es ahí cuando la sed nos recuerda que Él es el agua de vida. El calor y el frío nos recuerda que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero es algo que Dios necesariamente tiene que hacer. El pasaje de Oseas no dice que ella irá al desierto. No, Dios dice, yo la voy a traer. A atraer, no atraer. Es Dios quien tiene que producirlo, si no ella no va al desierto. Dios no dice voy a llevarla. Dios no dice la voy a acercar. Dios no dice la voy a arrastrar. Dios no dice la voy a forzar. No, la voy a atraer. Es una palabra notable que nos enseña que la atracción amorosa sobrepasa en poder a todas las demás fuerzas. La atracción poderosa de la gracia de Dios nos atrae, nos seduce más allá de nuestros ídolos. Usted observa, esa es la forma en como Satanás arruina nuestras vidas. Él nos tienta con palabras dulces, con expresiones dulces, con carnadas de placer y cosas parecidas. Él no pone cuidado, pecado. Él no pone avisos, no, Él dice, nos seduce con palabras dulces, con carnadas de placer y cosas parecidas. Pero el Señor determina que en el desierto Él hará una mejor oferta que el diablo y nos ganará para sí. Y no solo eso, no nos podremos resistir. ¿Crees que necesitas un avivamiento? ¿Crees que las cosas están bien y que no necesitas que Dios intervenga? ¿Crees que tu mayor necesidad es que Dios resuelva tus problemas familiares, económicos, de salud, o que Dios haga algo especial en tu alma y en tu vida y en tu familia? Hay tantas pruebas que necesitamos un avivamiento. Nuestros apegos al mundo, nuestras pláticas y conductas, nuestros egoísmos y codicias, la falta de confesión y arrepentimiento, nuestra pereza, nuestra irresponsabilidad con la oración y la meditación de la palabra,
la cobardía para hablar a otros de Cristo, nuestra infidelidad a la voluntad de Dios, nuestras quejas, nuestras murmuraciones, nos dicen que necesitamos un avivamiento. El sentir o creer que estamos plenos, que ya obtuvimos todo lo posible de la gracia de Dios, el que no necesitamos de los demás, nuestros arreglos con el mundo, cuando usamos el dinero, el tiempo, el conocimiento, la capacidad, los pensamientos, las palabras, los miembros de nuestro cuerpo, la escasa oposición que presentamos ante las artimañas del enemigo, la poca o nula reverencia a Dios muestra la falta de avivamiento. Las oraciones tan pobres, tan mundanas, el interés primordial de que Dios satisfaga más al cuerpo que al alma, la ausencia de sana doctrina en la casa, el poco o nulo interés de ser discipulados, nos dice que necesitamos un avivamiento. La influencia que tiene el entretenimiento en nuestros hogares nos muestra que necesitamos un avivamiento. Dios no derrama ningún poder en ningún corazón hasta que no se haya vaciado de su autosuficiencia. Me encantan las siguientes palabras. Dice Habacuc: en la ira, acuérdate de la misericordia. La nación no lo ve, pero Habacuc sí. Dios está airado. Por fin se da cuenta que Dios está airado. En el capítulo 1, verso 2, el capítulo 2 expresó: no te indigna lo que estás viendo. Y Dios, ahora Habacuc se da cuenta: no, Dios está airado, Dios está indignado. El celo del Señor se ha encendido contra esta nación. Ahora Habacuc reconoce que los designios de Dios para la nación son justos y que por más que ore, Dios no va a cambiar de parecer. El Señor le ha dicho en el capítulo 2: aunque la visión tardará aún por un tiempo, sin embargo es inminente que se cumpla. Sin duda vendrá. Sin embargo, hermanos, hay algo que Habacuc agrega a esta hermosa oración. Le dice: en la ira, acuérdate de la misericordia. Ahora, estas simples y cortas palabras retratan el corazón de Habacuc. Su confianza, sus conflictos, la carga por los pecados de la nación, su profunda aflicción, todo está en estas frases. Él se ha dado cuenta que Dios ha soltado las cuerdas de la bestia caldea y ahora ella avanza hacia Judá. Pero Habacuc sube a la cumbre de Dios y suplicante levanta su alma, sus manos. Y pareciera decir: la nación entera te hemos dado la espalda, hemos corrompido tu ley, en ninguna parte de reverencia y temor a ti, te hemos provocado a ira, tus designios entonces al respecto son justos. La nación entera te hemos abandonado, pero no nos abandones tú, por favor. La nación entera nos hemos olvidado de ti, lo que has determinado hacer, Señor, sabemos que es justo, pero aunque te hemos olvidado, no te olvides tú de tener misericordia. El pecado pesa sobre nosotros como una losa muy pesada. Las amarguras, los ídolos, la mundanalidad nos han apresado. Quebranta a la nación como te has propuesto, pero ten misericordia, no nos consumas. Trata ciertamente con nuestros egoísmos, con nuestra autosuficiencia, con nuestra carnalidad, pero no nos consumas en tu enojo. Atráenos a ti como lo he revelado, que sea reivindicado tu nombre entre tu pueblo, pero no nos destruyas. Parecía recordar al otro profeta cuando dice: tú no eres un Dios que se complazca en la destrucción de los impíos, sino en que se vuelvan a ti. Habacuc sabe que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana y que su misericordia es tan profunda. Habacuc apela al pacto que Dios levantó en Deuteronomio capítulo 4 versos 25 al 31, cuando Dios dijo las siguientes palabras: cuando hayas engendrado hijos y nietos y hayas permanecido largo tiempo en la tierra y te corrompas y hagas un ídolo en forma de cualquier cosa y hagas lo malo ante los ojos del Señor vuestro Dios para provocarle a ira, dijo Dios,
Hoy pongo de testigo contra ustedes al cielo y a la tierra, que pronto seréis totalmente exterminados de la tierra donde van a poseerla. No vivirás mucho tiempo en ella, sino que serás totalmente destruido. Y el Señor les dispersará entre los pueblos y quedarán pocos en número entre las naciones donde el Señor les llevará. Y dice, allí servirás a dioses hechos por manos, de madera, de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Pero Dios siempre tiene peros muy hermosos. Y hay uno muy hermoso en Deuteronomio. Dice Dios, pero desde allí buscarás al Señor tu Dios. Pero desde ahí buscarás al Señor tu Dios. Y no solo eso, la hallarás si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. En los postreros días, cuando estés angustiado y todas esas cosas te sobrevengan, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz. Pues el Señor tu Dios es Dios compasivo, no te abandonará, ni te destruirá, ni olvidará el pacto que juró a tus padres. A mí algo que me impresiona es que Dios no solo revela que la nación se corromperá, sino que revela que serán castigados y que después vendrá un avivamiento. Y Habacuc recuerda esto que está en Deuteronomio. Pero amados, cuando nuestros pecados están puestos delante de nosotros, a la luz del rostro de Dios, nuestro primer instinto es o debe ser temer a Dios y que estos sean completamente imperdonables. Miramos a la ley de Dios y ciertamente concluimos que no hay remisión de pecados. La ley afirma, haz esto y vivirás, desobedece y morirás. Y lo que afirma la ley, por otra parte, lo apoya nuestra conciencia. Nuestra conciencia sabe que Dios sí o sí tiene que castigar la maldad. Dios no sería un juez de toda la tierra si no hiciera lo justo. Y si hace lo justo, entonces debe castigar nuestras rebeliones. Y Habacuc lo sabe y lo reconoce. Y se acuerda que solo puede hacer algo: pedirle a Dios, ten misericordia. Oh, iglesia, no sé si ustedes se han dado cuenta de cuánto necesitamos de la misericordia de Dios. Quizás no lo comprendes del todo. Te voy a pedir que vayas, para ir concluyendo, al Salmo 130, versos 3 y 4. Permitamos que el salmista nos ayude a entender esto. Salmo 130, versos 3 y 4 dice: Señor, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas, ¿qué? Reverenciado. Otra vez esta palabra. Al pedir la ayuda de Dios, Habacuc y el salmista entienden que no tenían ningún lugar para ser escuchados por Dios que no fuese por su gran misericordia. Sin esta gracia, sin esta misericordia, nadie podría mantenerse delante de Jehová. Esto es por lo que apenas puedo comprender cómo, siendo como soy, puedo entrar a su presencia con confianza, por su misericordia. Si observas tu propia experiencia, podrás notar que de no ser por la misericordia de Dios, aquella circunstancia que sufriste pudo haber sido peor. Aquel dolor habría sido más allá de lo que puedas soportar. Aquella tentación te habría derrumbado para siempre. De hecho, por la misericordia de Dios es que Dios no los ha pagado conforme merecen nuestros pecados. Por la misericordia de Dios tienes vida y eres bendecido. No mereces, ni yo merezco, ni una sola gota de agua. No merecemos nada de lo que poseemos, pero Dios en su misericordia no nos da lo que merecemos. Y somos tan irreverentes que nos vamos a la cama haciendo planes: mañana iré a hacer esto, mañana voy a hacer esto, tal día voy a hacer esto, cuando lo que debemos pensar, si Dios lo permite. ¿Por qué Dios tendría que permitir que yo haga todo esto que planeo hacer?
Dice el salmista: Señor, si mirares a los pecados. Lo que está queriendo decir: Señor, si llevaras un registro, si mantienes en memoria nuestros pecados para castigarlos, si fueras a considerar cada una de nuestras desviaciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras acciones, si tú nos fueses a llamar este día a juicio por todas nuestras infidelidades, ¿quién podría mantenerse? ¿Quién podría resistir semejante juicio? ¿Quién podría ser absuelto en semejante juicio? Por eso pregunta: ¿quién podrá mantenerse de pie? El mantenerse es una frase judicial y denota a un hombre que ha sido absuelto, que ha sido justificado en un juicio justo. La pregunta es: ¿quién puede ser justificado? ¿Quién puede justificar sus pecados? Y la expresión es: nadie. La respuesta es una: nadie. Pero dice otro pero, de los maravillosos que tiene Dios: pero en ti hay perdón. Nuestro Dios es un Dios que perdona. Pero en ti hay misericordia, pero en ti hay justificación. Tú eres nuestra justicia perfecta. Amado, puede ser que tú hayas pecado muchas veces y fuertemente, pero hay perdón. Aunque siendo un hijo de Dios te has alejado, aún así hay perdón. Puede que hayas retrocedido de manera horrible, pero hay perdón. Seguramente el enemigo ha venido y te ha dicho que tu perdición es segura y que tu destrucción es cierta. Déjame decirte: pero hay perdón. Y observa el propósito: para que seas reverenciado. Uno de los grandes propósitos del gran perdón es el construir un sentido de gratitud y reverencia en aquellos a quien Dios perdona. Su perdón por tus pecados debería guiarte a la pureza y a un real y profundo y apropiado temor de desagradar a aquel que ha mostrado tanta gracia y tanta misericordia para ti. Pero esto es maravilloso, porque es inconcebible que hemos abandonado a Dios, o que hayamos abandonado a Dios, y Dios no nos abandonó, sino que por unas horas colocó toda su ira e hizo pagar a Cristo por todos nuestros pecados y maldiciones. Ahí Cristo exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él sufrió el abandono porque el Padre no se olvidó de tener misericordia de sus escogidos. ¡Qué hermoso! Es inconcebible que nos hayamos olvidado de Dios y Dios haya querido olvidar nuestros pecados a través de su amor eterno. Él amó a su pueblo antes de que cayera y ama a su pueblo aun cuando ha caído, porque con amor eterno nos ha amado. Entonces tenemos que ir a Dios y pedirle que nos cambie, que nos renueve, que nos avive, para que ya no vivamos más esclavos de este mundo, para que ciertamente vivamos como a Él le agrada, sea cual sea la circunstancia que Él permita o orqueste para nuestras vidas de este lado de la eternidad. Decirle a Dios: no cambies esta circunstancia hasta que no haya producido el propósito para el cual tú la permites. No me des tanta explicación, más bien instrúyeme, sosténme. No me dejes desviarme, no me permitas ceder, permíteme conocerte más y más y que mi corazón sea impactado por tu persona y mis labios te alaben. Si desean que sus pecados sean perdonados, si desean un avivamiento, supliquen un quebrantamiento e inclinémonos delante de la misericordia de Dios y elevemos una oración extraordinaria. Y amados, no pensemos de ninguna manera que bastará suplicar una vez. Acuérdate en la mañana, acuérdate al manejar, rumbo al trabajo, mientras cocinas, antes de dormir, cuando estás con tus hijos. Acuérdate que Dios no olvida. La próxima semana, si el Señor nos los permite, meditaremos en el triunfo de la fe. Pero mientras les pido que mediten la exposición de hoy. Amén. Que Dios nos bendiga y haga prosperar su palabra en nuestras vidas. Padre.